tiene un corazón arraigado a la militancia. Sus inicios en los años 70 en la juventud peronista abrieron una puerta a lo que luego sería un camino extenso de lealtad, fidelidad y compromiso. Junto a otros escritores, fue autor de La lealtad, Los Montoneros, donde logra reconstruir aquella facción de montoneros, fieles a su líder, compañeros hasta su muerte. Hombre de honor, soldado de una causa justa. Con ustedes, el señor Aldo Dusdevich. Bienvenido. ¿Cómo estás, Aldo? Un gusto estar por acá. Sentate. Bueno, ese librito que acabas de apoyar en la mesa está haciendo mucho ruido, ¿no? Sí, creo que es una parte de la historia de los 70 que no estaba contada y que, bueno, un poco viene a mostrar otra faceta de algo que ya es bastante conocido, pero en una sola versión. Y acá lo que hay es otra versión. Como toda la historia, digamos, no tiene una sola lectura, bueno, esta es otra lectura de la realidad de los 70. Hubo un presidente no hace mucho que siempre se lo acusaba de conflictivo y se lo acusaba de parcial, y siempre decía, esta es mi verdad relativa. Exactamente. Es una verdad relativa. Se llama Néstor Kirchner. Exactamente. Digo se llama porque está muy presente, ¿no? Para encarar el tema del peronismo, vos sabés que, bueno, es uno de los temas que a mí me interesa, no digo que me obsesiona, me apasiona es la palabra, me apasiona porque entender el peronismo es entender la historia argentina, o podemos decir que no se puede entender la historia argentina sin comprender al peronismo. Y también hay que reconocer que es difícil comprender al peronismo. Y que en el análisis del peronismo se equivocan propios y extraños. Exacto. Muchas veces, ¿no? Sí, yo recojo una frase ahí que algunas veces se la escuché no hace mucho a Dante Gullo, que dice, acabamos de festejar el bicentenario, 200 años de la patria. Y el peronismo lleva 70 años, o sea que un tercio de la historia de nuestra patria está asignado, digamos, marcado por la historia del peronismo. Y creo que seguirá mucho más, ¿no? Porque al juicio, a lo que sucede, lo que estamos viendo hoy, donde ya casi no quedan, creo que no queda ningún candidato, por lo menos de los tres en competencia, que no se diga que no, más o menos peronista, ¿no? O sea, entonces el triunfo del peronismo, digamos, esta permanencia en el tiempo, esta proyección en el tiempo llega a un límite donde ya hasta un candidato como Macri dice yo también, bueno, qué sé yo. Decía, peronistas somos todos. Somos todos, decía el general. O sea, vamos a decir la verdad. Si uno dice yo soy peronista, o alguien me dice mira, yo soy peronista, no alcanza. Ya hoy hay que aclarar. Pero pasa lo mismo si uno dice soy radical, si uno dice soy socialista, claro, si uno dice soy comunista. Sí, y lo único que queda claro es si uno dice yo soy liberal o neoliberal. Ahí queda claro. ¿Dónde estás? Esa es una de las pocas definiciones. Exacto. Pero bueno, aún neoliberales como Macri tratan de travestirse. Yo pensaba que suele hablarse del peronismo como una persistencia molesta, como que los problemas de Argentina tienen que ver con la persistencia del peronismo. A ver, ser un país serio implica persistencia. Si hablamos de los Estados Unidos y hablamos del Partido Republicano, es la persistencia del partido que tuvo en Abraham Lincoln no diría el puntapié inicial, pero el fundamento. Abraham Lincoln era republicano. Y si hablamos de demócratas, estamos hablando de la guerra de secesión y su consecuencia, que es un sur pobre. O sea que partidos que abrevan en hechos que están en el siglo XIX, ni siquiera en el siglo pasado. Pero cuando uno dice con el peronismo, no, el peronismo, ¿cómo todavía el peronismo? Bueno, hay cosas que uno cuando empieza a investigar y a leer la historia empieza a sorprenderse, ¿no? Y a mí una de las cosas que me sorprendió mucho
que no está en el libro, pero que yo hubiese querido empezarlo por allí. Después la dictadura de las editoriales que dicen que hay que cortar, cortar y cortar, te van llevando a que uno focalice. Pero yo había empezado con el nacimiento del peronismo, con el 1945, y entonces hay un discurso que Galasso dice que es el discurso fundacional de la doctrina peronista, que es un discurso del año 44-45. Que Perón decímelo y por ahí te digo la fecha. Que Perón hace en la Escuela de Defensa Nacional. Claro, lo conozco. Y cuando uno lee, yo me acuerdo que había extractado varios párrafos para el libro, si yo no te digo, no te encomillo que es Perón, y te digo que lo está diciendo Néstor o lo está diciendo Cristina, pasa exactamente igual, ¿no? O sea, creo que digamos, lo importante de esto, o lo vivencial del peronismo, es que estos, es decir, cómo encarar el problema de la nación. Perón fue un visionario, digamos, muy visionario en esos años, y planteó, digamos, una disputa y planteó una forma de resolver los problemas de la nación que siguen vigentes hasta la fecha. Entonces allí Perón plantea cosas como la repatriación de los científicos. Plantea la puja entre el campo, digamos, y la industria, y la necesidad de desarrollar la industria porque el campo ocupa poca gente y nosotros necesitamos darle trabajo a la gente, entonces hace falta la industria que no esté en contra, digamos, o en contradicción con lo del campo. Todas estas líneas o ideas fundacionales del peronismo, bueno, llegan hasta nuestros días, y eso es, digamos, el otro día salió un liberal muy enojado, tal Iglesias, creo, que escribió un libro que dice es el peronismo estúpido. Esa Pero eso también habla de nuestra vigencia, porque es como esas mujeres que te odian tanto, digamos que esa que nunca dejó de amarte y por eso te odia y te odia y te odia y te odia. En definitiva es una mezcla, ¿no? O sea, le prestan tanta atención, digamos, y están tan atentos a lo del peronismo porque en el fondo hay un mecanismo de esta naturaleza. Pero bueno, un poco lo que yo intento contar en el libro es un poco más allá del episodio puntual que sucede en el año 73-74 del proceso de la lealtad, es repasar un poco esta historia del peronismo, que es una historia continuada, que no empezó en 1970 cuando un grupo de chicos que venía del Nacional Buenos Aires matan a Aramburu, sino que es una historia que había empezado muchos años antes, ¿no? O sea, allí ponemos como una fecha, porque lo que vamos a tratar o lo que se debate en el libro es básicamente la violencia, es decir, toda la etapa de la violencia, donde nosotros partimos de la base de reconocer como legítima la violencia hasta el 25 de mayo o hasta el 11 de marzo de 1973. Entonces, bueno, arrancamos con el bombardeo de la Plaza de Mayo, donde se plantea, digamos, un hecho de tanta violencia, de tanta crueldad por parte de las fuerzas antiperonistas que están dispuestas a emplear el máximo poder de fuego que alguien podría tener, que es un bombardeo a una ciudad para matar a un hombre y de paso, digamos, sembrar el terror, que eso deja en los jóvenes que viven esa situación y digamos, en las generaciones que vienen, deja una sensación de, bueno, si están dispuestos a hacer semejante brutalidad, no nos queda otro camino que responder a esa violencia con violencia. Y así empieza, por eso ponemos, tal vez un poco arbitrario, pero como punto de partida de la violencia de los 70 en ese bombardeo de la Plaza de Mayo,
que yo digo, Guernica, todo el mundo conoce Guernica, tal vez por el bombardeo de Guernica, por el cuadro. Guernica tuvo 128 muertos y acá hubo 380 o algo más. Yo sostengo que más de 400. Más de 400. Bueno, vos sabés que yo escribí el libro El bombardeo y yo creo que hubo más de 400, porque las listas, aún las listas oficiales de aquel peronismo, porque recordemos que el golpe fracasa, triunfa 3 meses después el golpe que conduce a Lonardi, por ejemplo, en las listas se omiten niños. Ajá. El gobierno de Perón, tal vez presionado Perón por la cúpula militar, omite la lista de niños tratando de apaciguar los ánimos. Claro. Y no hay niños, y se sabe que murieron niños. Sí. Está la famosa foto de un ómnibus de escolares que justo estaba, así como vienen hoy a visitar la Casa de Gobierno, Tecnópolis, estaban en ese momento alrededor de la plaza y cae una bomba arriba. Sí, yo no encontré constancia, la verdad que no pude confirmarlo. De eso. Pero sé por relatos visuales que hubo niños muertos. Claro. Lo del trolebús y de los niños que lo cuenta Fabio, debo admitir que yo no lo puse en mi novela ni lo detallé porque no lo pude confirmar, y lo cual habla de que se tendió un manto de ocultamiento desde el propio gobierno que intentaba, con gran razonabilidad, porque la Argentina era un polvorín. Hay que pensar que si hubo 400 muertos en 4 horas... ¿cuántos hubiera habido si se desataba la furia popular y la furia militar, el poder de fuego del ejército? Exactamente. Así que, bueno, la lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón, el libro de Aldo Dudevich, tu libro, que realmente se mete en un tema nodal, ¿no? Porque, bueno, la primera cuestión la explicaste, la violencia, es decir, golpe de 55, una revolución que nosotros llamamos fusiladora. Peronismo no fusila ni siquiera a los que masacran el pueblo en la plaza. Claro. Aramburu y Rojas fusilan a quienes se sublevan sin haber matado a nadie. Y ahí es donde comienza a haber violencia. Y acá está el punto nodal, hasta dónde la violencia y hasta cuándo, y cómo se justifica, ¿no? Y otro punto, el asesinato de Rucci. A mí me gustaría que me hables un poco... Este es uno de los temas, hay más temas. Este libro realmente yo lo recomiendo para todos, ¿no? Se puede coincidir o no, pero realmente marca puntos centrales de la historia, de una historia que debe ser analizada y donde escasea este punto de vista. Es decir, lo que encontramos en general es la crítica dura o la reivindicación del heroísmo, ¿no? Y quienes se fueron y no quisieron enfrentar a Perón después del 74, muchas veces se los acusó de cobardes o de tener miedo. ¿Vos militaste? Sí, yo, digamos, esto no tiene nada de testimonial o de autobiográfico, pero yo participé yo ingresé en la organización Montoneros en el año 72, en lo que era la columna Artigas, que era la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo que hoy es la segunda sección electoral, ¿no? Y en ese momento también era la segunda sección electoral. San Nicolás, Rojas, yo era de Pergamino. Bueno, yo ahí era el responsable de la UES, de la zona, y tuve la suerte de quedar, digamos, dentro de este grupo, porque fue la primer columna. Esta columna la dirigía un cura, el padre Gali, cura que es desconocido, digamos, para el gran público. Pero que era gente, los compañeros que participaban de esto, era gente que venía con experiencia en la resistencia peronista, en la FAP, que eran las Fuerzas Armadas Peronistas, o sea, venían con mucha historia de lucha y de violencia ya, y llegado un momento dijeron, no, hay que frenar, hay que parar, estamos en democracia, hay que sumarse, digamos, y acatar la conducción de Perón. Y bueno, eso nos salvó la vida a mucha gente, ¿no? Y entre otros que salvaron la vida porque se fueron en ese momento, hay 2 que luego la historia les tocó, les dio un papel, digamos, trascendente, que fueron Néstor y Cristina,
que también participaron, digamos, sin estar en un nivel de dirigente o de encuadramiento muy importante en ese momento, pero sí formaron parte del Grupo de La Plata, que también en febrero-marzo de 1974 rompe con la organización Montoneros y se queda, digamos, en una posición de poner la violencia y acatar la conducción de Perón. En el próximo bloque, ya terminamos el primero, me gustaría que habláramos de los motivos centrales de la decisión. Hay quienes aún, no del lado crítico, sino algunos de los, vos me contabas un caso que no vamos a mencionar, si la decisión estuvo motivada por la prudencia, por el temor o por una convicción política en torno a qué significaba Perón y el peronismo. Lo vemos en el bloque siguiente. En el año 1973, 1974, yo me permito explicarle un poco tenemos una audiencia que ha sido contemporánea de los hechos y otra que no. Que no. En el año 1973 gana las elecciones Cámpora. Las gana porque Perón no puede ser candidato. La NUCE saca un decreto que dice que para poder ser candidato hay que estar en la Argentina en determinada fecha. La NUCE asegura que a Perón no le da el cuero. Perón ya viene el 17 de noviembre del año 72. Supongo habrás estado en aquel día lluvioso, donde no podíamos caminar por la Richeri y teníamos que atravesar el río Matanza. Bueno, fue un día inolvidable. Se celebra el Día del Militante. Perón vuelve a España, es candidato Cámpora, gana las elecciones y Perón vuelve el 20 de junio en un hecho dramático en el cual se expresan las tendencias larvadas dentro del peronismo, lo que se suele llamar la izquierda y la derecha peronista. Es un hecho doloroso. Yo también estuve, vi, bueno, uno no tiene una perspectiva general. Cuento esto porque se produce en aquellos días un hecho trascendente que digamos que es Perón había planteado la resistencia como un frente nacional amplio donde cohabitaban fuerzas distintas, los sindicatos que además habían sobrevivido a la dictadura, que se habían adaptado en algunos casos, los grupos militares como Iñiguez, como Cinde, grupos de la derecha, el Comando de Organización y luego todos los grupos Montonero, FAR, JP, grupos universitarios, grupos que no eran peronistas pero que apoyaban al peronismo. Se produce allí la mayor manifestación y un hecho dramático que va a determinar la renuncia de Cámpora y el comienzo de una nueva etapa que lleva a Perón a la presidencia por tercera vez. Y ahí pasa algo, ¿no?, que me gustaría que me cuentes porque es decisivo para lo que es los dos caminos que se abren en Montoneros. Bien. Vos hiciste bien un relato y me parece importante, digamos, para comprender esto, agregar un par de cosas más. Yo dije, la historia no empezó en 1970. Esta historia de lucha empezó inmediatamente del golpe de 1970, o en los días previos, en los meses previos al golpe de 1955, cuando ya se empieza a armar la resistencia y donde muchos, los actores de esa resistencia peronista
básicamente son los trabajadores, los sectores más humildes, o sea, ahí no estábamos la clase media. Los estudiantes, la clase media. Los estudiantes y la clase media. Salvo algunos como Cacho el Cadre, en Bar que el Cadre. estudiaba, digamos. Y que yo sé muy bien porque vivía a la vuelta de mi casa. Y era ese perfil de clase media baja de Flores al Sur, claro, que comparto esa identidad con Cacho, vecino. Era más grande que yo. Así que también existía esa clase media baja que hablaba en silencio, calladita, con vecinos antiperonistas. Y ahí es donde participan todos estos actores, digamos, porque hay una revolución, un intento, digamos, de Valle, con una gran participación de sectores militares, de suboficiales, o sea que, y la participación activa de los sindicatos. Cacho, por ejemplo, cuenta algo que es muy significativo. Dicen, cuando éramos presos, siendo preso en el plan Conintes, estamos hablando del año 63, 62, por allí, 63 liberado, dice, de 1000 y pico de presos que éramos, estudiantes universitarios éramos 6 o 7. A diferencia, dice, de cuando yo caigo de nuevo, él cae con Taco Ralo en el 68, donde la mayoría era al revés, ¿no? Ya en los 70 era al revés, la mayoría eran de origen universitario y pocos de origen obrero. Entonces, digo, esto es muy importante aclararlo porque si no hay un preconcepto, un concepto establecido de que fuimos nosotros, los jóvenes del 70 y los montoneros, los que trajimos, con nuestra lucha trajimos a Perón. Es cierto, fue muy importante la lucha de las organizaciones armadas, pero esto es años 70, 71, digamos, 72, y ya luego viene la campaña electoral. ¿Cuándo viene la campaña electoral? El triunfo del 11 de marzo, ahí empiezan las primeras diferencias, digamos, ahí empieza una discusión. La discusión es qué hacemos, tenemos que asumir el gobierno con Cámpora y vamos a seguir en la lucha armada o vamos a asumir, digamos, las responsabilidades de gobierno que tenemos y vamos a empezar a trabajar, digamos, en lo institucional. Se van abriendo ahí dos líneas, digamos, que todavía no se manifiestan para afuera, pero que internamente dentro de la organización Montoneros y dentro de las organizaciones que giraban alrededor, la JUP, la JP, etcétera, etcétera, ya se están planteando. Uno de los primeros en plantear esta cosa de que hay que frenar con la lucha armada es Carlos Mujica. O sea, Carlos Mujica empieza a tomar una posición muy clara y muy definida ya luego del 17 de noviembre del regreso del general, ¿no? Luego él dirá en una frase bíblica, hay que dejar las armas para tomar los arados, ¿no? Ese era el concepto con que Carlos... Hablamos del padre Mujica. Del padre Carlos Mujica. Conocido. Bueno, se empieza a generar esta discusión. Ya la conducción de Montoneros, que en ese momento empieza el proceso de fusión con la FARC. La FARC era las Fuerzas Armadas Revolucionarias, una organización que venía del marxismo, que venía de cuadros que venían todos del Partido Comunista, con una formación intelectual muy sólida. Bueno, es como que empiezan a transmitir o a contagiar esos conceptos con los que venían del marxismo al resto, a los montoneros que venían de un nacionalismo católico, Firmenich, Abal Medina, etcétera, etcétera. No tenían formación marxista, venían de una cosa básicamente católica y nacionalista. Entonces ya empieza una idea de que vamos a crear una organización, un partido revolucionario, la vanguardia revolucionaria que va a conducir al proletariado a la revolución socialista. Digo esto de libreto. Es casi una concepción ya casi leninista. Leninista. Digo, con palabras más, palabras menos, pero se empieza a plantear esta cosa. A nivel de las conducciones. Claro, eso no era lo que el pueblo argentino pensaba y tampoco era obviamente lo que Perón pensaba. Acá había una conducción que era la conducción de Perón,
Pero luego Firmenich empieza a plantear estas cosas. Dice, bueno, Perón dice que el conductor es él, pero nosotros somos la vanguardia revolucionaria y por lo tanto aquí tenemos un problema que vaya a saber cómo lo resolverá Perón. Así dice Firmenich en su soberbia, digamos. Bueno, entonces llegamos a septiembre, lo que vos contaste. Perón gana con la elección con el 62% de los votos, su tercera presidencia. Esto es, no hay una otra elección de presidente con semejante caudal. O sea, aquí nos votó a Perón mucho más que los que eran peronistas. Imaginemos, hay un enorme esperanza depositada en lo que iba a ser ese nuevo gobierno. A los 2 días de este triunfo, y cuando todavía estábamos festejando esto, un comando a las 12 del mediodía asesina a José Ignacio Rucci. La reacción generalizada de los cuadros, de la organización y de todos los que eran la parte de superficie de la organización, todos dijimos fue la CIA. O sea, en ese momento se usaba, digamos, y de hecho la CIA operaba y hacía cosas, y todos entendimos claramente que esto era dinamitar, venir a meterle una bomba, digamos, atómica a el proceso que se estaba iniciando con el general en ese momento. A las pocas horas y los días siguientes, los jefes de la organización empezaron a bajar con la segunda frase, que era fuimos nosotros. Entonces, claro, ahí ahí empieza una discusión muy fuerte, porque como un acto que políticamente todos entendemos que es un acto del peor de los enemigos, resulta que hay que asumirlo que vino de adentro. Que vino de adentro y no tiene ninguna clase de explicación. Y allí empiezan las primeras diferencias. Uno de los primeros es manifestarte, es manifestar su diferencia, su enojo. Y esto tiene que ver con la pregunta que vos hacías respecto de si el miedo o no el miedo. Es un cuadro que no es muy conocido, digamos, para el gran público. Ninguno de estos nombres que yo menciono en el libro es conocido. Algunos sí, pero bueno. Pero no son conocidos por sí. una deuda que la historia tiene con ellos, nada más. Sí. José Luis Nel era un muchacho que había participado en el 63 en el asalto al policlínico bancario, que luego se fuga a Uruguay, allí participa en la formación de Tupamaros. Vos contás ahí que estuvo con Mujica cuando Mujica era Tupamaros. Pepe Mujica lo recuerda muy bien a José Luis, fue compañero de cárcel de él. Era amigo de Mujica también, ¿no? Claro. Hay una película de Luis Barone. Exactamente. La hablábamos antes. Los malditos caminos. Los malditos caminos, que cuenta muy bien la relación. Cuenta muy bien toda esta Mujica, Nel y Lucía Cuya. Y bueno, José Luis había quedado herido y inválido por las heridas recibidas en Ezeiza, y es uno de los primeros en manifestar su disconformidad y su bronca, digamos, con la conducción por el hecho de Rucci. Y es uno de los que alienta empieza a alentar esta posición de ruptura. Digo, un cuadro, él y su mujer Lucía, que luego lamentablemente es desaparecida en el año 76, cuadros que eran, digamos, el símbolo del heroísmo y digamos, todo lo valiente que la podía... resistencia, que fue una resistencia, la etapa de la resistencia, bueno, ya la mencionaste, pero fue tremenda, ¿no? Entonces, hay algo también que contás de Rulli, disculpame, ¿no? Cuando Rulli está detenido en Magdalena. Es una muy buena... Lo contamos después para que sigas el hilo. Y bueno, entonces a partir de lo de Rucci se empieza a generar, digamos, una discusión interna dentro de la organización. Después se produce otra situación al poco tiempo, que es
la organización produce un documento que se llama el Mamotreto. Un documento que al día de hoy no hemos localizado nada, no se ha localizado, digamos, el original, pero todo el mundo lo recuerda. Lo que sí está, que lo recoge Baschetti en uno de sus libros, es la desgrabación de la charla que Firmenich hace a los cuadros intermedios sobre la explicación de este documento. Y allí es donde Firmenich baja toda la línea diciendo claramente a sus cuadros, diciendo, bueno, Perón nosotros no conocíamos a Perón, nunca lo leímos, no sabíamos qué era lo que Perón pensaba. Bueno, ahora nos venimos a enterar que dice una cosa muy cómica, dice, Mariano Grondona, dice, acaba de escribir hace poco que nosotros los jóvenes, la JP no conocía a Perón, y tiene razón Mariano Grondona, Firmenich citando en esa charla a Grondona, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice allí? Básicamente dice, el peronismo es la conciliación de clases, nosotros estamos por la lucha de clases, y nosotros tenemos un análisis científico, materialista, dialéctico de la historia, esto es marxista. Perón tiene otra concepción, nosotros somos la vanguardia, el partido de la vanguardia revolucionaria, vamos a disputar la conducción con Perón, y no sabemos qué irá a hacer Perón cómo irá a resolver Perón esta confrontación que nosotros le estamos planteando. Confrontación que ya había empezado, digamos, tirándole, porque así lo dice con estas palabras tan crueles, lo dice Juan Gelman, un hombre que estuvo en Montoneros hasta los 80. Juan Gelman dice, la muerte de Rucci fue tirarle un cadáver a Perón arriba de la mesa para que se siente a negociar con nosotros. O sea, era una actitud típicamente mafiosa, es decir, es que como si yo ahora estamos dialogando nosotros dos, yo me voy de acá y, no sé, mato a tu productora para que me invites la próxima, digo, cuidado, pobrecita, ¿no? Pero bueno, medio, a ver, esa era la lógica, y no casualidad te estoy mencionando este ejemplo, sí, porque Perón, el día 3 de septiembre, Perón se reúne, el día 6 de septiembre, Perón se reúne con Quieto y Firmenich durante 3 horas a solas para dialogar sobre cómo seguíamos. Y luego de eso le autoriza que se convoque ellos organizan una reunión general de la JP para el día 9. Estamos hablando del 6 de septiembre y 9 de septiembre. Ya tenían localizada la casa de la calle Avellaneda donde Rucci dormía, y ya estaba el operativo en marcha para matar a Rucci. Y estaban sentado dialogando con el general, o sea, claro. Viste, esto es lo que hay que entender, porque en la historia que cuenta Bonazo, que cuenta Perdía, siempre se pone en una situación de víctima, ¿no? O sea, Montonero, no sabemos por qué Perón se enojó. ¿Cómo que no sabe? A ver, Aldo, tenemos que ir a un corte, pero acá entramos prologamos el otro capítulo, ¿no? Que es en tu libro está claro, y yo las preguntas las hago como para acompañar a la audiencia. Aquí es donde se puede colar el argumento de la teoría de los dos demonios, y me gustaría que en el próximo bloque hablemos de cuál es la diferencia de esta posición que está planteando. Perfecto.
Bueno, hago un balance para los que recién se nos suman. Se produce entonces un hecho dramático, que es que una fracción de montoneros mata a Rucci, estableciendo, bueno, ya una suerte de ruptura, ¿no? Vos sabés que me gustaría que en algún próximo programa nos visite Dante Gullo, porque el día que le llega el día que matan a Rucci, el Canca estaba esperando a Perón. Yo no me acuerdo si estaba en Olivos o si estaba en Gaspar Campo. Vos lo conocés la historia. Sí, sí, sí. Y entonces el Canca, que era dirigente de la JUP, relata el estupor de Perón. O sea, Perón estaba verdaderamente, él venía a hablar con él, era de la juventud peronista, relacionada con montoneros, y Perón verdaderamente quedó choqueado, conmovido por ese tema, ¿no? Claro, y Perón dice, el Canca cuenta que Perón dice lo mismo, fue la CIA. Y el Canca dice, me lo dijo el general. Bueno, sí, a vos te lo dijo el general, pero porque creo que el Canca no asume todavía la versión. Aquí hay, nos hemos ocupado de poner una pila, creo que sí, yo he visto 14 páginas de pruebas, de testimonios, digamos, indubitables, como, no sé, por nombrarte a alguien, Eduardo Dualde el Bueno, Eduardo Luis Dualde, bueno, el padre Mujica, Juan Gelman, Jaureche. Acá hay una frase de Carlos Mujica. ¿Quién mató a Rucci? Los montoneros. No es lo que yo opino, lo sé. Los montoneros lo hicieron saber directamente. Le quitaron la alegría tremenda de experimentar a Perón 2 días después de ser elegido presidente. Le castraron la alegría y eso es imperdonable, no importa la autocrítica. La cagada que hicieron, un error tremendo de la burocracia montonera, la nueva burocracia. ¿Esto es de Mujica? Es de Carlos Mujica. Lo podés escuchar en la página web del libro, está la grabación. Eso fue una charla que Carlos tiene en noviembre de 1973 en una unidad básica de Chivilcoy. Justamente ayer estuve hablando con uno de los compañeros que participaron en esa reunión, que lo escucharon a Carlos. Está en un plano coloquial, o sea, no está hablando frente a las cámaras de televisión, convengamos, y por eso lo dice con tanta brutalidad, ¿no? Pero efectivamente, bueno, lo dice Carlos. Y respecto a vos, planteaba esta cosa de los 2 demonios. Permitime una digresión. Sí. No sabes que a mí me gusta que hable el invitado, pero este es un tema donde para mí es muy importante también mi perspectiva, ¿no? Muchos de los que se defienden del lado de la dictadura en los juicios de lesa humanidad se basan en el argumento de que Perón plantea el exterminio de la guerrilla, es decir, de que Perón habla y se toman de la actitud de Perón, y es aquí donde hay un nudo casi gordiano, ¿no? Que por lo cual me parece importante no meter en la misma bolsa y digamos, es muy importante la aclaración histórica, sobre todo porque el que fue inmolado, o sea, porque hay una leyenda del Perón malo, y no es una leyenda del Perón malo desde los gorilas, es una leyenda del Perón malo, del viejo ya Carcamán, que entró en el relato del peronismo de izquierda, del peronismo revolucionario, de la tendencia, muchos de cuyos cuadros han dado valiosísimos aportes y dan valiosísimos aportes en la actual etapa, ¿no? Como ocurre con quienes estuvieron en lealtad, que son muchos más de lo que la gente imagina. Exacto. Yo creo que, digamos, nosotros lo aclaramos en el inicio del libro, el libro no tiene ninguna... esto es una crítica autocrítica, o sea, estamos hablando de nosotros mismos. A ver, quienes hablan ahí, hay 50 testimonios, y el otro día cuando hicimos una presentación que vinieron todos, muchos, digamos, la mayoría ancianos, yo era muy jovencito en ese momento y por eso, digamos, pero el otro día cuando hicimos la presentación, bueno, allí había tipos que tenían años de cárcel encima, años de bombas puestas y de tiros tirados, ¿no? O sea, no
y ninguno de esos, digamos, nadie de nosotros cree en esta cosa o abona esta cosa de que hubo otro demonio, que la guerrilla era otro demonio. No, lo que hubo, digamos, después del año 76 fue una cacería, un proceso de exterminio, y lo decimos allí. Los represores tienen que ir a dar cuentas a la justicia. Este gobierno lo que ha hecho, digamos, nos ha permitido llevar a la justicia a 500, 600 de los represores, y este es el proceso y es lo que correctamente habría que hacer. Entonces, separado ese tema, que no entra en ninguna duda nuestra, sí tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos y decir cómo la fuerza de esta generación, lo que significó esos años 70, terminó en la tragedia que terminó. Una derrota, es decir, acá hay que, claramente, esto fue una terrible derrota la que nosotros sufrimos, que nos costó 30.000 de los mejores cuadros, pero además nos costó 30 años de retroceso en el proceso histórico de liberación nacional, porque pasaron 30 años hasta que tuvimos el gobierno de Néstor Kirchner. Entonces, digo, no podemos seguir contándonos la historia tan simplista de que éramos una generación bárbara, que de pronto, nos sorprendieron y apareció un enemigo que era muy malo y que... No. Claro, sí, estos tipos evidentemente eran, digamos, no tienen calificativo, pero nosotros tenemos que encontrar en la derrota, leer la historia para encontrar cuáles son los errores que se cometieron. Y ahora quiero volver a algo que vos te referías de Perón o el Perón malo. En realidad, también fue una de las cosas que a mí me sorprendió en la investigación del libro. Yo lo tenía más o menos, pero y es la actitud del general, que está completamente alejada de esto que nos han pintado. Yo diría que hasta casi hubo cierta ingenuidad, porque yo te acabo de contar que el 6 de septiembre y el 9 de septiembre Perón está reunido a solas. Pensemos, ¿quién va a reunirse hoy a solas durante 3 horas con la presidenta o con Néstor? ¿Quién va? No es mucha la gente. No. Tenés que tener, digamos, te están dando y te está dando una representatividad para recibirte y para tener un diálogo de esta naturaleza muy importante. Bien, luego Montonero el 25 de septiembre matan a Rucci y, como está dicho por Hellman, le tiran el cadáver a Perón. Pero Perón no reacciona con violencia, y es mentira que reacciona con violencia. Es más, la CGT tampoco reacciona con violencia en ese momento. Que después hubo, sí, los cuadros sindicales no hubo una reacción que se podía esperar en una época donde empieza un juego de vendetas, de mafia. Vos me matás uno, yo te mato dos. Empieza así. No, tampoco existe esa reacción de esa naturaleza, y no existe esa reacción por orden del general. Hay un testimonio que da por allí a Valmedina, que el mismo general le dice a la CGT se quedan piola y no reaccionan. Pero luego el general lo sigue recibiendo. En enero recibe a los diputados de la tendencia que van a plantear que no están de acuerdo con la modificación a la ley, porque el general, con el problema que había básicamente planteado por el ERP, que el día 25 de mayo la organización trotskista del ERP dijo: nosotros liberamos a nuestros presos, Cámpora libera a nuestros presos, pero seguimos combatiendo contra el gobierno, y siguieron combatiendo. Perón quería, digamos, combatir al ERP con la ley en la mano. O sea, a ver, estaban asaltando cuarteles, te estaban fusilando gente, te estaban secuestrando todos los días. Ningún gobierno puede sostenerse así. Bueno, podés hacer la vista gorda de decir, bueno, yo llevo adelante un gobierno, pero maten todos los empresarios que quieran, fusilen a todos los militares que quieran, total, yo miro para otro lado. Él lo sigue recibiendo, pero después hay reuniones en febrero, hay reuniones hasta antes del 1 de mayo, donde Perón
vuelve a recibir y a sentarse a dialogar con la organización, con los dirigentes de la organización Montonero, siempre en una intención, hasta el día de su muerte, y esto, digamos, está bien documentado en el libro. El mismo día que muere el general, esto lo cuenta Dante, dice, Dante le había llevado a Firmenich a hablar con Balbín para que Balbín haga de puente, el viejo Balbín, que estaba en buena relación con Perón en ese momento, hacer de puente, decir, bueno, general, a ver, acá le traigo a Firmenich, porque no dialogamos. Hasta el último día Perón tuvo una actitud de tenderle la mano y decir, muchachos, paren la pelota, dentro de 3 años el gobierno va a ser de ustedes, pero tienen que integrarse, tienen que participar, paren con la violencia. Y esto fue desoído porque, bueno, ya la cúpula estaba en otra cosa y fue empujando la política en ese camino. Ahí aparece lo de la lealtad, o sea, en febrero de 1974 el diálogo ya no era posible dentro de la organización, entonces empiezan las fracturas, se fractura la primera columna, la zona nuestra, después la zona oeste de Gran Buenos Aires, una columna muy importante, unidades de acá de Capital, y después en todo el país se va extendiendo esta cosa de la gente que se va. Y que yo digo finalmente, bueno, la lealtad fue un intento de priorizar la política por encima de la pólvora. Lamentablemente ganó la pólvora de los dos lados. Cuando muere el general, es decir, porque esto se produce, estamos hablando que febrero, marzo, abril, es que se da el proceso de ruptura, y este grupo de gente lo único que tenía, digamos, era poder tener el paraguas de Perón y poder generar una alternativa política bajo el paraguas del general. Cuando muere el general, ya esto nos quedamos, digamos, sin espacio político. La polarización ya es en términos no solo políticos, sino militar. Entonces, y en lugar de Perón queda la AAA, López Rega, Osinde, en definitiva. Y queda de un lado, y del otro, digamos, ya la guerra abierta, y la gente, la lealtad queda. Por un lado, Montonero saca un documento, el tratamiento de los disidentes, donde dice, esto es en marzo del 74, donde dice que todos los que se van de la organización serán penados, digamos, son enjuiciados, y la condena va hasta la muerte, hasta la condena de muerte. Entonces, para Montoneros éramos traidores condenados a muerte. Para la AAA, hasta ayer éramos Montoneros, por lo tanto éramos Montoneros. Era un momento muy difícil. Entre dos fuegos. Donde literalmente los balazos, vos no sabías de dónde te iba a venir la bala. Porque que de hecho, digamos, todas estas circunstancias que se van dando están bien explicadas en el libro, se va diluyendo esto que no encuentra un espacio donde transitar. Pero lo que es muy importante, y eso está muy remarcado en el libro, yo creo que el libro, más que contar la historia de la lealtad, cuenta y habla del último Perón. Un último Perón que de ninguna manera es el Perón malo que Bonazo, Feynman, digamos, autores que se consideran peronistas o pseudo peronistas o peronista izquierda, que yo, pretenden hacernos ver. Eso es una tergiversación de la historia. Hay muchos elementos que fundamentan esta verdad relativa, como decía Néstor, pero bueno, es otra verdad que hay que mostrar también. Bueno, Aldo, yo creo que es muy importante este libro, recomiendo la lectura y recomiendo, bueno, que todo análisis y muy importante la mirada hacia adentro, ¿no? Sabemos muy bien que hay del otro lado, pero esto de que todo es bueno del lado de aquí no nos sirve a nosotros. No nos sirve. Con el mismo espíritu yo escribí El Bombardeo, donde no hay duda quiénes son los malos. Claro, ahí está más claro. Pero donde también es interesante analizar, a mí me preocupó mucho analizar qué puntos débiles, qué contradicciones tuvo la última etapa del segundo gobierno de Perón.
Bueno, nos despedimos y te regalo mi libro. Muy sea, bien. esto ha sido un trueque. Muy Me bien. diste el tuyo. Muy bien, muy bien, muy bien. Te doy Pero el mío. tuyo es más caro que el mío. El así mío que... pesa más, pero en todo caso después me das otro. Claro, para compensar. Vas a tener que escribir otro. Muchísimas gracias. Gracias a vos.